Acérquese para ti, tiene que estar por el video que quiere mostrar. Ya. Primero, agradecerle a cada uno de ustedes poder estar aquí y compartir la experiencia que he podido adquirir ya durante, ya voy a cumplir 9 años haciendo montaña. Así que es un privilegio y un placer estar aquí. Primeramente eso. Y compartir algo en común, que es nuestra cordillera de los Andes. Nosotros somos un país privilegiado y sobre todo lo que nos ha tocado últimamente estrenar como país, por así decirlo. No sé si han sabido la noticia de Cochamó. Ahora Cochamó, en el sur de Chile, la región de los lagos, es prácticamente el Yosemite de Norteamérica, incluso mejor. De hecho, tenemos la pared vertical de granito más grande de Sudamérica, que es el monstruo en Cochamó. O sea, ahora todos los norteamericanos vienen a escalar acá. Y gracias a las tecnologías, gracias a la comunicación, esto se ha ido masificando. Antes era mucho más difícil y precario ir a la montaña. Lo que les traigo hoy, me costó un poquito encontrar información de los primeros, de los padres del montañismo, pero les traigo una información única, que no tienen precedentes, no lo van a encontrar en los diarios, ni siquiera en la revista Andina, porque la revista Andina registra ascensos del 1940, por ejemplo. Y yo me conseguí las fotos de los primeros ascensionistas de 1940 en blanco y negro. Fueron 3 alemanes y su familia me los compartió por medio de un penquista que en 1986 hizo cumbre también a Sierra Belluda. Entonces lo que les voy a compartir son fotos inéditas que los van a disfrutar ustedes. Ustedes van a recibir las primicias, por así decirlo, de esta información. Así que su familia compartió esto y hay registro en la revista Andina de 1943 que dice que esta expedición duró 14 días. Imagínense, hoy en día, ¿cuánto nos toma subir una montaña? ¿No pasa el micrófono ahí? No sé. Ya, pero no importa. Pero hoy día, ¿cuánto nos toma subir una montaña? Muy poco tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos carreteras que ahora llegan al pie de la montaña. Y en este caso tenemos el esquí Antuco, que nos deja al frente. La foto que les voy a mostrar es de estos 3 alemanes. Aparecen en caballos. Vamos a ver la laguna Laja, pero de una altura que hoy en día ya no está así. El salto Las Chilcas con agua hasta arriba. Fotos de hace 85 años. Son aproximadamente 12 fotos que les voy a mostrar como preámbulo a lo que va a ser el ascenso. Porque vamos a estar viendo el tema de la Canaleta Oeste, que es la ruta más fácil. Tiene varias variantes el Sierra Belluda, pero la ruta más sencilla es la Canaleta Oeste. Entonces vamos a estar viendo la mejor época adecuada para ir, cuáles son las largas aproximaciones, los tiempos, los desniveles, cuántos días toma, el itinerario, ¿cierto?, el equipo necesario y los riesgos objetivos. Porque subir una montaña de este calibre no es ir de excursión, hay riesgos objetivos, riesgos que son inherentes a la montaña. ¿Cuáles son esos? Caída de hielo. ¿Cuáles más? ¿Rocas? ¿Sí? Y que uno mismo se pueda caer si no maneja bien la herramienta. Ya, eso como preámbulo. Entonces, la Sierra Belluda. Esta foto me la compartió Michael Millán, un personaje muy conocido de Concepción, en su intento a la Sierra Chica. Una pared de 3.200 metros adyacente a la cumbre principal, pero que no tiene ascensos. Entonces, aquí aparece una perspectiva completa de la Canaleta. ¿Qué es por aquí? La cumbre principal, la cumbre norte, pero la más difícil y donde se encuentra el testimonio. Porque cuando se sube, típicamente, como el volcán Antuco, tiene un testimonio, ¿cierto? Arriba. Pero este también lo tiene, de los primeros ascensionistas, es un libro de cumbre. ¿Quiénes son los que lo encuentran? Los que se atreven a subir a la cumbre sur. Creo que son como, no sé, 30 metros más chica que la pared norte. Y aquí se encuentra el libro de cumbre. Tiene mayor exposición, mayor riesgo, y no es la cumbre principal. Es por eso que la gente no lo hace frecuentemente.
Así que la Sierra Velluda es el gigante de nuestra región, como ustedes saben, es la cumbre más prominente y más alta que tenemos en nuestra región. Por lo tanto, es una figura mítica, por así decirlo, para los que lo ven por primera vez. Uno lo ve y yo cuando comencé esto, mi primer viaje fue acá en Tuco. Y vi la Sierra Velluda imponente y dije, esa cuestión no se puede subir. Pero cuando uno investiga, estudia el cerro, ya se va empezando a ver la línea, ¿dónde va? Entonces, mi primera aproximación al anfiteatro, después un poco más allá, y ya era posible. Entonces les voy a comentar la historia. Preámbulo, los primeros ascensionistas. Revista Andina, que registra en alemán los primeros 3 ascensionistas. Son nombres impronunciables. Yo no voy a esforzarme en pronunciar sus nombres, pero se encuentran acá. Fue en 1940, como les decía, 14 días. Los padres del montañismo, nosotros somos privilegiados en el sentido de que vivimos en una época tan fascinante en el sentido de ascensos alpinos rápidos, duran el día. ¿Por qué? Porque hoy en día tenemos las condiciones. Pero antes, ¿qué era? ¿Cómo era el montañismo antes? ¿Con qué se disponía hace 85 años? Vamos a ver las fotografías, ¿cómo era? ¿Tienen alguna idea de cómo era hace 85 años? Sí. Era lana, los guantes eran de lana, se mojaban. Exacto, equipo pesado. ¿Los piolets cómo eran? Eran de madera, forjados en caliente. Eran pesadísimos. Las botas eran de cuero, hoy día hablamos de Gore-Tex, hablamos de que si la bota no tiene fibra de carbono, no voy al cerro. Pero ahora, estos son los padres del montañismo, forjados en el frío de la cordillera y con una voluntad súper firme. Llegar a la cumbre. Y se demoraban semanas en hacer algo así. Lo que hicieron estos tipos, o sea, lo que hicieron estos 3 personajes, fue irse por la vía normal, por centro de esquí, ¿cierto? Por el portezuelo, pero ellos se fueron a la pared que la vamos a mostrar más adelante, y dijeron, con los recursos que tenían, no podemos subir por ahí. Así que dieron un rodeo por el glaciar Norente, encontraron el portón, se fueron por el glaciar Abanico, y describe en alemán, una gran garganta que se podía subir. Así que aquí podemos ver un extracto, dice, entre el macizo principal, el pique de prueba ascendimos. Es que esto es fascinante. Cuando yo leo esto, es mejor que un video que hoy en día se pueda hacer, porque transmitían sus emociones, transmitían sus vivencias. Era tan genial que me hace de verdad, como dicen los españoles, flipar, porque es muy bueno. Entonces dice, ascendimos por amplios remeros y glaciares hacia la ladera de la montaña. Allí, una pronunciada garganta de nieve nos condujo directamente a la cima. Un par de puentes robustos nos llevan a este campo, completamente destrozados por la constante caída de rocas. Algunos de estos amigos, es decir, los riesgos objetivos, caían al lado de ellos y sonaban. Eran caídas de piedras, porque esto fue en verano cuando lo hicieron. Vamos a ver fotos de la Sierra Velluda, cómo la masa glaciar estaba mucho más abajo, hace 85 años. Entonces, estos amigos de todo montañero, pasaron volando junto a nosotros, aullando, o sea, cortaban el viento, aullando horriblemente, o sea, el miedo que sentían ellos, lo podían palpar. Debíamos tener mucho cuidado. Sin incidentes, subimos unos 220 metros, y me atreví a decir que casi de repente vimos la cima, apenas 100 metros encima de nosotros. El sendero de subida no era visible. Se suponía que nos ofrecía otro desfiladero difícil o algo igual hermoso, no sabía. Pero al final dice, al avistar el pico sur, hacia el Yaima, determinamos que estábamos en el punto más alto, la Sierra Velluda. ¿Los quieren conocer? Esta revista es 1943. Son ellos 3. Los padres del montañismo. Alemanes de sangre. Sobre todo Ya, esos son los nombres que están ahí. No los voy a pronunciar, pero bueno. Ya, esto era hace 85 años. Fotos inéditas. Le pidió un permiso a su familia. La persona se llama César Muñoz, penquista, quien se consiguió estas fotos y que conversó con su familia. Bueno, aquí vemos el salto de las chicas con una cantidad de agua impresionante. El camino todavía no era transitable por vehículos, caballos subían, ¿cierto? Y acá está, bueno, todo el equipo que llevaban lo porteaban por caballo. 14 días, 2 semanas duró su expedición
para los primeros ascensionistas a la Sierra Belluda. Fotografía de hace 85 años, la Sierra Belluda con el glaciar noreste. Se puede ver la masa glaciar. Hoy en día se ve solo una placa de hielo llamada aproximado verano. Y acá ellos sacaron la ruta, el portezuelo, el paso del portón, y por acá, una foto desde la cumbre, y desde acá, el ascenso a la Sierra Belluda. Y este es la Sierra Abanico y la caída. Masas glaciares también. Fotos inéditas del primer ascenso registrado. O sea, sabemos que el planeta está sufriendo cambios, y lo notamos, sobre todo teniendo estos registros antiguos. Y miren, ellos no tenían Gore-Tex, ellos no tenían sistema de capas, se ponían casacas de abrigo nomás, y con los crampones de 4 o 6 puntas forjados en caliente a la bota de cuero y con cintas de cuero subían. Otra foto, los piolets. Ahí están los piolets de madera forjados en caliente, ¿cierto? Y esto hoy en día no se ve, la cantidad de agua de la Laguna Laja. Este es el área del volcán Antuco. ¿Has visto la laguna Antuco? Y la Laguna Laja. Esa foto es inédita. De cómo estaba el volumen de agua hace 85 años. Es impresionante. Y las carpas eran de algodón. Olvídense del nylon. Ellos se llovía y se empapaban completo. En el libro, cuando se los voy a compartir, ellos traducen: nos llovió en Siberia. La parte de Siberia es la parte más alta donde está el glaciar Abanico, con una vista impresionante hacia el sur. Y acamparon ahí, dice que empezó a llover y a nevar, se mojaron por completo y no lograban calentarse. Una cosa muy fascinante. Ya, otra vez la carpa, el ascenso y toda la masa glaciar de hace 85 años. Y acá le doy el crédito a César, quiero darle el crédito a César Muñoz, quien me compartió esas fotos, quien conversó con la familia, me los puedo compartir. Él subió en 1986 y subió, miren, con un casco de construcción. El alpinismo no estaba tan desarrollado como hoy en día, pero se hacía con lo que se podía, y con la voluntad y la motivación y las ganas de querer conquistar esa cima. Él me contó la anécdota. Él es de Concepción, ya tiene cerca de 60, si no me equivoco, 65, 68 años, y hizo la cumbre sur, donde se encuentra el testimonio, y él encontró el testimonio en el libro de cumbre, en un tubo. Y dice que para él registrar su ascenso junto a su amigo, tomó su navaja, se cortó el dedo, y escribió: César Muñoz, 1986, cumbre Sierra Belluda. Es impresionante lo que se hizo. Eso como preámbulo. Ahora vamos a entrar un poco, o antes de comenzar, quiero que reflexionen en una pregunta. Sabemos que estamos acá para manejar mayor información. Y manejar mayor información implica que yo voy a tomar mejores decisiones. Y aparte puedo ir un poco más seguro porque manejo mayor información. Tanto de las vías, los riesgos subjetivos, experiencias de otras personas, videos, lo que sea. Bueno. Pero, ¿cuándo fue la última vez? Reflexiona, esto quiero que lo pienses solamente. ¿Cuándo fue la última vez que se enfrentaron a un desafío importante? Porque nosotros vemos esto es un desafío importante. O sea, ver a Sierra Belluda desde abajo es enfrentarse a un gigante. O sea, somos súper pequeños en ese sentido. ¿Y cómo lo enfrentaron? ¿Cómo superaron ese desafío? Ya sea en cualquier ámbito de la vida. Pero aquí también, esto es un desafío. Y hay que estar preparado para ir allá. ¿Cuántos de aquí han subido un 3000? ¿Sobre 3000 metros? ¿Sí? Ya, buenísimo. ¿Y cuántos de aquí nunca han subido una montaña? ¿O todos han subido? ¿Todos han subido los Quimayo y el Antuco? Ya, bueno. Esta charla es para ustedes también, así que para todos. Pero subir un 3000, he tenido la oportunidad de guiar personas. Y subir un 3000 por primera vez puede que te peguen, en este caso, la hipoxia, el dolor de cabeza. Eso se siente cuando se sube por primera vez este tipo de montaña. En un guiado me pasó con un chico también de acá de Lomas Coloradas, no pudo seguir, quedó hasta el campo alto. Dolor de cabeza, al final aclimató ahí y se quedó ahí, pero no pudo seguir. Entonces en esta montaña se pueden encontrar esas condiciones y no se aclimata también bien. Ya, vamos con las rutas. Cara este.
Esta es una ruta que se tiene un descenso y ascenso registrado por unos argentinos. Fueron los primeros que descendieron en esquí por ahí. Es especial para ellos. Oh, La paleta, la cara este. Es mucho más difícil, sí, por la inclinación que tiene. Que es más difícil que la canaleta. Ahora, la pared sur. Bueno, que en paz descanse, Alejandro Palomino es un excelente montañismo. Él falleció hace unos años. Él cayó del Chohuenco. Pero él era chileno y había abierto vías muy importantes en el Perú y había hecho cosas acá en Chile importantísimas. Era guía de montaña. Y él abrió en 2021 una vía junto a su amigo, Pura Realidad. Abrió la ruta sur, la cara sur. No tenía ascensos registrados y él otra vez abre el libro de cumbre y ahí sale la foto cómo encuentra el testimonio. Y Andes Handbook, creo que todos lo conocen, Andes Handbook, sí, que es donde se consultan las principales vías y rutas del país. Y otros, lo honra diciéndole: Alejandro Guadaminos abre nueva vía en el Sierra Velluda y encuentra el testimonio del libro de cumbre. Y la nuestra, la que ustedes quieren hacer. Esta es la ruta que abrieron hace 85 años. Y esta es la canaleta oeste. Bueno, aquí se ve el paso, ¿cierto? Y la gran garganta de la Sierra Velluda. Esto es importante porque cuando se va en ciertas condiciones, por ejemplo, como el David que está aquí presente, es variable. Hay que conocer muy bien el clima. Hoy en día tenemos pronósticos meteorológicos muy precisos y podemos saber hasta cuánta nieve puede caer en metros y en cotas de nivel, o sea, a 2000, 1000, 2000, 3000 o 4000, no sé. Pero es muy preciso. Entonces, para poder subir en Sierra Velluda de una forma segura, hay que esperar una nevada importante, si lo quieren hacer de una forma más segura, más fácil, porque son variables las condiciones. La canaleta cambia, no siempre es igual. Hay una arrimalla que podríamos decir que es el crux de la vía, o sea, la parte más difícil. La arrimalla puede estar cerrada con un puente de nieve o abierta y te puede sorprender y tienes que ingresar y escalarlo hacia adentro. Depende de cómo ustedes planifiquen su salida y cómo la quieren hacer. ¿La quieren hacer invernal o primavera-verano, en septiembre? Para mí la mejor fecha que la vamos a ver para acá. O con mucha nieve o poca nieve. Si lo quieren más técnico, hay que esperar algo un poco más frío, pero sin tanta nevada. Ya, entramos netamente al tema de la canaleta oeste. Toda la información que voy a entregar tiene que ver con la vía que es más fácil y que pueden abordar ustedes. La mejor época, a mi parecer, de acuerdo a mi experiencia y a las oportunidades que he podido salir, es septiembre. Septiembre hay un poco más de horas de luz, los días siguen siendo fríos y podemos encontrar una canaleta con nieve y unos tramos de hielo muy puntuales, pero bien compacta y segura, cosa que las piedras no caigan, que la nieve y el hielo mantengan las piedras ahí. Pero depende de cómo uno lo quiera hacer. Pero para mí la mejor época, si quieren comenzar o hacer algo así, podría ser septiembre y la última semana de octubre, cuando ya cae la última nevada del año, por así decirlo, condiciones más frías. La primera semana de octubre suele ser la mejor también. Equipo requerido. Ahora cuando yo les menciono esto, y ustedes vieron la foto anterior, ya, ¿de qué me hablas? Pues claro, ¿de qué me estás hablando? Claro, ya, pero hoy en día tenemos mayor seguridad. Esto nos entrega mayor seguridad, o sea, podemos enfrentar condiciones muy frías con guantes especiales, rellenos de Primaloft, membrana Gore-Tex, etc., que nos ayudan a enfrentar condiciones mucho más extremas de una forma mucho más segura. Este es el equipo ideal que les presento acá, pero la Sierra Velluda se puede abordar. Si uno estudia muy bien el clima, se puede abordar, como le mencionaba acá, con piolet de marcha, o sea, un piolet de alpinismo clásico recto y crampones de correa. Y esa situación se me dio cuando hubo una nevada muy importante, cerca de 2,5 metros de nieve en septiembre. Y la canaleta se subió prácticamente caminando.
No había que prácticamente hacer pasos muy difíciles. Había tanta nieve que tú pisabas y hacías una escalera y el otro podía subir fácilmente hacia arriba. Pero todo depende del estudio, del clima y la planificación que ustedes hagan. En el escenario de peor caso, ¿cómo debemos trabajar nosotros siempre antes de ir a la montaña? El peor caso. Si se me cae el pilet, ya, me uso dragonera. Y si encuentro la vía muy seca y las probabilidades del pronóstico se equivocaron, ya, 2 pilets técnicos. Pero este es el escenario de peor caso. ¿Qué voy a ocupar en el caso de que las condiciones no se presenten como las estudié y las planifiqué? Bueno, ahí aparecen 2 pilets técnicos. Hoy en día, campones de cinta o semiautomáticos, botas de montaña rígidas, obviamente, arnés de escalada, vaca de anclaje, linterna frontal, que son el equipo para pernoctar en la montaña, porque este cerro toma 3 días, son 3 días. Se puede hacer un poco más rápido, pero esto ya es con más experiencia. Pero se toma 3 días. El primero es un día de aproximación. Yo me acerco al parque, paso el Escorial, paso al paso del portezuelo entre el volcán Antuco y Sierra de Ayuda, y todo eso dura 8 horas. O sea, vas a quedar muy agotado. Y la información que te voy a entregar igual es valiosa, ¿por qué? Porque hay 3 posibilidades de campamento. Y la mejor se la voy a mostrar más adelante, donde no tienes que derretir agua. Hay un constante goteo, por así decirlo, donde puedes sacar agua sin gastar gas. Pero aquí vemos equipo tanto para preparar tu campamento, como una pala de nieve, una carpa para la cantidad de personas. Esta temperatura de saco es para condiciones invernales, menos 9. Colchoneta para pasar la noche también en la nieve. 3 pares de guantes de montaña, uno suele siempre mojarse y otro necesita de repuesto y el otro se carga. Botella Nalgate, que son lo que tú vas a usar como un guatero. Eso lo calientas, tiene una densidad especial para poder soportar las altas temperaturas, los 100 gramos que tú le vas a echar, los 80. Pantona de trekking con arandela para que no se te hunda ni puedas enfrentar estas 8 horas de caminata. Ah, bueno, esto se puede omitir, pero claro, no, es más peso nomás. Exacto. Cartucho, 2 cortinos para nudo macha. Esto tiene que ver con el descenso por rappel. Pero el descenso por rappel es en condiciones secas. Cuando, como les menciono, si la nieve es muy abundante, se baja caminando. No tienes que hacer el rappel bueno, tengo esa imagen acá y se la voy a mostrar, que igual es bastante peligroso porque si te pasas de la hora, en una condición muy seca, la probabilidad de caída de piedra, de que algo te impacte, es muy fuerte. De hecho, en octubre del año 2000 cuando fuimos con Georgette, eso fue 2000, hace como 3 años, si no me equivoco, 4 años, pero bueno, 4 años. Tengo que revisarlo, no. Y el punto es que ahí, por pasarse de la hora, después de las 12 empieza a calentar mucho el sol y la caída de piedra es inminente. La cordada que estaba atrás de nosotros alcanzamos a esquivar varias piedras, pero la cordada que venía bajando después, por quedarse mucho rato en la cumbre, esperando a sus compañeros, recibió el impacto de una roca del porte de una pelota de básquetbol. Y a la persona le pegó en el tobillo iba así. Y lo tuvieron que auxiliar y bajar de una forma un poco más lenta, pero los riesgos son reales. Y depende de cómo tú planifiques tu salida. Así que muy importante que como club andino, estas cosas que ustedes hacen son muy valiosas. Aportan conocimiento, planificación previa para hacer del montañismo una actividad mucho más segura. Así que sigamos con esto. Es el equipo ideal. Ahora vamos por los desniveles. ¿Cuánto toma? Esto tiene que ver con los itinerarios y cuánto tengo que subir. ¿Cuánto demora esto en avanzar? Ya. Tenemos itinerario por la Canaleta Oeste. El día 1 lo vamos a dividir en 3. Día 1, inicio sendero Sierra Villuda, campamento base, donde está el mirador Chacal, ¿cierto? Arriba, dice, donde está la Meseta de los Zorros, por ese lugar. Se inicia y tenemos tiempos. Este es el portezuelo. Aquí tú estás a 1600, 1800 metros aproximadamente. Tenemos desde Los Ángeles, inicio sendero 2 horas. Inicio sendero, portezuelo,
5 horas. Y esto es relativo. Es relativo a la cantidad de nieve. Si la nieve está compacta, tu caminata va a ser mucho más rápida. Pero si la nieve ya está transformada y está sopa, por así decirlo, te vas a hundir y eso te va a tomar muchas más horas y vas a terminar un poco más exhausto. Entonces, desde el portezuelo, que es donde establecimos campamento, acá, toma aproximadamente 5 horas. Esa vez nos tocó seco y el Escorial lo pudimos pasar seco mucho más fácil. Eso fue en octubre, la primera semana. La distancia que se recorre, zigzagueando y todo lo demás, son 7 kilómetros. Y el desnivel que tú ganas son 755 metros de desnivel. Desde donde tú partes, donde abandonas el auto, hasta el portezuelo. Máxima altura que tú alcanzas, 1870 aproximadamente. Hay unas yarepas en esta parte que son como alfombras que absorben agua, pero que aparte de arriba son secas. Y son muy cómodas para dejar la colchoneta. Y esta zona es muy buena porque también en esa fecha corre un riachuelo por ahí. Entonces pasa, cocina, etc. Pero tiene un contra, que la aproximación te resulta mucho más larga. Lo ideal, y aparte, toma mucho tiempo pasar por los filos. Existen 2 filos que vamos a ver un poco más acá, pero para ascender y llegar al glaciar noreste. Hay que llegar al glaciar noreste porque por ahí tú llegas al portón o el acceso hacia la camioneta. Y toma mucho tiempo. Por eso es que este es recomendable si se conoce la ruta y ya se han ido en otras ocasiones. Por eso yo escogí en esa oportunidad ese campamento. Otros posibles campamentos, y aquí es donde es un campamento de 3.000 metros, en el portón. Esto está en el acceso al glaciar Abanico, arriba. Aquí estás a 2 o 3 horas, 2 horas, perdón, de la Canaleta. O sea, está súper cerca. No tienes que caminar 5 horas de aproximación hasta la Canaleta. Entonces, desde ahí es mucho más fácil llegar, pero portear tu mochila, ustedes saben, caminas con ¿cuánto? 15 kilos, cuando uno lo pesa, 15, 12 kilos, pero caminaste, no sé, 5 kilómetros y esos 12 kilos ya son 24. Ya duelen los hombros, ya se hace fastidioso el cargar la mochila, más descanso, etc. Por eso es que exige un esfuerzo mucho más grande llegar hasta ahí. Y no es muy recomendable. Lo otro está el campamento a 2.400 metros y este es el campamento que utiliza el Club de Montaña RAU de la Universidad de Río, la Universidad de Concepción, porque en ese punto ya tú accediste al glaciar noreste. Y justo en esta quebrada cae una vertiente de agua. Y la aproximación ahí es súper rápida y te vas directo por el glaciar. Es recomendable el 2.400 metros. Ya, ¿qué se hace en el día 2? Una vez reventado por la caminata, ¿qué se hace? Se descansa. Cocinas, ¿cierto? Planificas tu equipo, lo ordenas, lo organizas, te desequipas y descansas. Entonces, este día se utiliza para organizar el material con el que se subirá, además de recargar las energías. Entonces, ese día es para planificar y ordenar el material. Y aquí está toda la travesía. Día 3. Una vez estás descansado, ya descansaste, ¿cierto? Viene toda la travesía. Inicio, dice, travesía sobre el glaciar noreste hasta el portón, e inicio Canaleta Oeste. Aquí, junto con David, en junio, hicimos un ascenso invernal y nos fuimos por todo el filo del glaciar Abanico, para aproximarse a la Rimaya, que es esta grieta, esta boca grande que se ve al fondo, que a veces está cerrada cuando hay esta nieve y a veces no. Toma los siguientes tiempos. Salida desde tu campamento. Esto está calculado desde los 1800, la primera foto que les mostré, por eso están esos desniveles. Salida desde el campamento base hasta el portón, que es el acceso, ¿cierto?, al glaciar Abanico, toma 3 horas. Son 3 horas en donde, es por eso que nosotros hacemos temprano, si en el montañismo siempre es tarde, siempre es tarde. Salir a las 3 de la mañana es una buena hora. Saliste a las 4, ya estás atrasado. Pero si es de madrugada, pues ya
el punto es que si el sol sale y calienta la roca, calienta la nieve, te expones a estos riesgos objetivos. Entonces, salida del campo base hasta el portón, 3 horas. Travesía sobre glaciar oeste, inicio canaleta, o sea, glaciar abanico, inicio canaleta, 1 hora. O sea, toma 1 hora, si uno campa a 3000 metros, es 1 hora hasta la canaleta. Ahí corrijo la información. Es mucho más corto. El total, desde el campamento hasta el inicio de la canaleta, son 4 horas. Entonces, por eso se sale temprano, 3 de la mañana, 3, 4, 5, 6, 7, 7 de la mañana, que tienes las primeras luces. Por eso es importante cuando amanece para poder tomar la canaleta. Entonces, ya con las primeras luces, tienes seguridad de ir viendo toda la vida que tienes que hacer. ¿Cuál es la distancia? Vas a recorrer 3.5 kilómetros. Es bastante. ¿Cuál es el desnivel que se toma? 1600 metros desde la Ñarepa, que está a 1008, hasta la canaleta. O sea, un desnivel importante, está sobre los 1000 metros. Altura máxima que alcanzas hasta la canaleta, 3250 metros. Aquí vemos fotos de la vía, del cruce que hay que hacer. Aquí está la primaria, se puede ver un poco la grieta. Y vemos acá el inicio de la canaleta. Este es el cruce de la vía, o sea, la parte más difícil y peligrosa. Tenemos inicio de la canaleta, crux de la ruta. Y aquí vemos la primavera. Esto fue en octubre, la primera semana. Y aquí había un puente de nieve, o sea, las grietas estaban en paralelo y justo una parte se podía pasar caminando. Así que fuimos afortunados en esa oportunidad de poder pasar sin mayores dificultades. Claro que cuando volvimos, el puente de nieve se había deshecho y ya no estaba la grieta, pues se quería que saltar. Entonces, tras 1 hora de travesía desde el portón, se alcanza la base de la canaleta, 3250. El paso está resguardado con esta rimalla. Como les digo, si la toman temprano, no hay ninguna dificultad en poder bajar y escalarla hacia arriba. Y si encuentran el puente de nieve, perfecto. Y a veces, cuando hay mucha nieve, o ha caído mucha nieve, las grietas se ven, pero son súper pequeñas. Y uno puede poner el pie y compactar las grietas y pasar sin problemas hacia la continuación de la grieta. Y sabemos que esa rimalla es producto de la separación glacial. Una parte es un bloque de hielo, que la canaleta está congelada, ¿cierto? Y el desplazamiento glacial empieza a crear esta grieta. Entonces, ¿cuáles son los tiempos? La canaleta mide 270 metros, o sea, un desnivel de 270 metros. Y alcanza una pendiente de 45 grados. Y aquí puede provocar temor, pero no puede provocar pánico en nosotros. El temor nos avisa, nos alerta de que algo peligroso puede pasar, pero eso no me puede congelar, sino que es solo una advertencia, las señales de peligro. Pero cuando ya estás a la mitad de la canaleta o ya casi saliendo de ella, ves hacia abajo y te vas el pensamiento, si me caigo de aquí no salgo bien. Es importante tomarlo, analizar la época en la que voy a salir y llevar el equipo necesario. Bueno, aquí se refleja David junto a Georgette. Ya habíamos salido previamente, tenían la experiencia y las condiciones se podían enfrentar en escalada libre. Pero el primer tramo lo tuvimos que hacer con cuerda. O sea, había mucha piedra, pero todavía estaba congelado en la mañana. La isoterma cero se encontraba bajo los 2000 metros en la mañana. Entonces estaba muy frío y no caían piedras. Entonces ahí tuve que subir por medio de una reunión a Georgette. En esa situación, porque era una época seca, era primera semana de octubre. Pero como les menciono, hay condiciones mucho más favorables que se pueden encontrar aún en invierno. El solsticio, el término del invierno es el 21 de septiembre aproximadamente, por eso es que se encuentran esas condiciones frías. Entonces, inicio de la canaleta, inicio filo cumbrero, 2 horas. O sea, son 2 horas aproximadamente hasta salir de la canaleta y llegar al filo cumbrero. Y el desnivel son 270 metros. Una vez que sales de la canaleta, llegas a los 3500 y se ve una vista majestuosa saliendo de la canaleta hacia el oeste. Luego quedan 80 metros, que son solamente parte del filo cumbrero. El filo cumbrero, si bien es aéreo, porque
el inicio tiene aproximadamente 1,5 metros, 2 metros para pasar, y tú ves una caída de la paleta que llega a 1.000 metros abajo. Te dice que tengo que andar con cuidado. Pero sí, toda la aproximación hasta la cumbre no tiene mayores complicaciones, sino no te tienes que tropezar, si eso es. Es que tiene mucha obligación con eso. Ya. Día 3. Filo cumbrero, cumbre, campamento base. O sea, tienes minutos contados. Aquí nosotros teníamos los minutos contados en la cumbre. O sea, no podíamos demorar mucho tiempo. Llegamos cerca de las 12 de la mañana y dice, terminando la canaleta se sale el filo cumbrero. Se debe atravesar unos 70, 80 metros hasta llegar a la cumbre norte. La torre final, la primera vez que tú ves la torre final, dices, no, eso no lo voy a poder subir. Pero si tú te acercas, vas a ver que es un gateo, o sea, tienes que gatear hasta la cumbre y está todo, o sea, todo está firme, pero la primera vez que tú la ves, causa esa percepción como, no, aquí voy a necesitar cuerda, prácticamente, o hacer escalada, pero no es así. Es un tema de perspectiva, ¿sí? Eso es, cuando te acercas ya ves que es más fácil subirlo. Entonces, el descenso es por la misma ruta y se acerca, cerca de 3 horas, implica llegar después al campamento base. Tiempos, bajar de la canaleta toma 1 hora. ¿Cómo? Hay dos opciones. Estacas de nieve, para bajar rapelando y abandonando la estaca, o desescalando. Yo recomiendo el desescalar, hasta que lleguen a los últimos 60 metros de la canaleta. Si está muy expuesto, habrá que hacer un rappel y abandonar o abandonar una estaca, dependiendo de la condición. Y si no, si hay mucha nieve y la canaleta está súper tapada, se la puede bajar caminando. Dificultades. Perdón, estoy acá en bajar la canaleta, 1 hora. Y base la canaleta, campo base, 2 horas aproximadamente. Ya el descenso es súper rápido. Y toma, siempre por lo general cuando se sube, el bajar toma la mitad del tiempo. Me demoré 3 horas, 1,5 horas. Tiempos estimados. Aquí es un resumen completo de los tiempos de la Sierra de Ayuda. Tiempos estimados, campamento base, base canaleta, 4 horas. Desde el campo base. Base canaleta, cumbre, 2 horas. Cumbre, base canaleta, 1 hora. Base canaleta, campamento base, 2 horas. ¿Cuánto me dura este itinerario? Desde que salgo del campo base, son 9 horas aproximadamente. Distancia, 3,5 kilómetros desde que saliste de tu campo base hasta la cumbre. El desnivel son 1.714, un desnivel importante. Y la altura máxima, claro, sabemos que son 3.585 metros. Riesgos objetivos. Aquí entramos ya a esto que no es algo que podría pasar. Esto lo tenemos que asumir como algo que puede pasar. Riesgos objetivos. Riesgos inherentes al entorno natural que no dependen de nuestras decisiones pueden ocurrir. Pero los manejamos y disminuimos su probabilidad de ocurrencia porque el riesgo es un potencial que puede ocurrir, pero podemos bajar su potencial de ocurrencia si estudiamos bien la vida, la meteorología. Gestión de riesgo. Gestión de riesgo. Gestión de riesgo. Exacto. ¿Qué le digo? Ahí está. Me escucho por atrás. Gestión de riesgo. Exacto. ¿Qué podemos encontrar? Caída de rocas y hielo. Grietas ocultas. En este caso puede ser que puede estar la pura línea, puede caer, pero no implica mucha dificultad salir de ella, pero puede estar. Y el congelamiento si se va en invierno. En su momento, yo me enfrenté a menos 21 grados Celsius en un guiado. Y acampamos en el campo 2. Y el reloj Garmin que traía este chico marcó menos 21 grados Celsius. Y descubrimos una formación de hielo única en la región del Biobío. Después la voy a mostrar. Por eso, tenemos un cordón montañoso maravilloso. Que tiene mucho potencial. ¿Cuántos de aquí conocieron a Juan Pablo Moll, el que intentó de hacer el primer ascenso invernal al K2? Y quien hizo la Fundación Deporte Libre, él quería colocar un refugio a nivel europeo, estándar europeo, en cada cumbre más prominente de cada región. Bueno, él vino acá y dijo, y subió a Sierra Bello y dijo, aquí hay tremendo potencial.
¿Y quiénes son los que van a aportar en esto? Claro, somos todos nosotros que apoyan, que a través del boca a boca, del material compartido, se va dando a conocer nuestra región, nuestras montañas, y bueno, todo esto lo hacemos todos juntos, todos en conjunto, la cultura del montañismo. ¿Qué más? Aún queda mucho por descubrir, y estos fueron a menos 21 grados Celsius, se generó esta cascada de hielo de 40 metros. Está en el Cajón a 1600 metros, o sea, en el portezuelo se encuentran, son 3 cascadas de hielo. Ese es un campo de juegos o de entrenamiento para tú poder prepararte en escalada de hielo. O sea, no tienes que viajar al Cajón del Maipo y poder viajar, no sé, cientos de kilómetros para encontrar una cascada. La cascada la tienes aquí. Para poder tanto hacer a Bálaco, para hacer reuniones en hielo, escalada en hielo, y practicar todas las ferreterías que se usa para la escalada en hielo. Entonces aquí, junto a David y Michel Millán, fuimos a conocerlas. Si bien teníamos 3 grados positivos, igual hicimos varias cosas. Se estaban derritiendo algunas cosas, obviamente, si era positivo. Pero fuimos a ver qué pasaba. Así que descubrimos tres cascadas muy buenas para poder hacer trabajo previo en escalada en hielo si quieren tomar otros desafíos, como un puntiagudo o otros cerros que sean importantes acá. Y esta es la que aún no tiene ascensos. Esto aún no tiene ascensos. ¿Y por qué razón? Eso puede ser porque está en una orientación norte y los primeros rayos del sol le dan. Tiene 3200 metros y hay que planificar bien para hacer algo así y abrir por primera vez la Sierra Chica. Se ha intentado. Gente de aquí de Concepción lo ha intentado, pero no ha podido, no se le ha dado la condición. Entonces, aún hay mucho por hacer y descubrir y difundir en nuestra región y en nuestra Sierra Velluda, que es un trabajo de todos nosotros, tanto practicar las normas NDR, ¿cierto? No deje rastro, que es algo que hoy en día sabemos que por las redes sociales se difunde en estos lugares hermosos, pero aún no se llega a esa cultura en la gente de que sea limpia y que sea empática con la gente que va a verlo, que va a visitar estos lugares. Pero bueno, tarea de todos nosotros poder trabajar en ese sentido. Estos son canales de contacto y todo lo que he podido compartir. Eso quería compartirles a todos ustedes. No sé si tienen dudas, preguntas, consultas, esta es la oportunidad para hacerlas. No sé si tienen dudas, o quedó claro, o alguna parte que precisar o volver atrás, no sé. Díganme ustedes. Pero eso, dale. ¿Se escucha? Sí. Bueno, agradecido también por la presentación y estuve viendo tus videos hace muy poco y quería saber cómo, bajo tu objetividad, ¿cierto? ¿De qué forma o qué acontecimientos importantes ves para decir hasta aquí llego? Retirarme porque ya la montaña me ganó. Obviamente considerando todos los factores. Sí. Mira, aquí yo quiero tomarme unas palabras de una leyenda del montañismo que aún tenemos vivo. Se han ido varios, como, no sé, se han ido varios que han sido importantes, pero este se llama Andrés Segers. ¿Cuántos lo conocen aquí? Andrés Segers es una leyenda en Chile, todavía sigue vivo. Tanto en el Cerro Torre, el ascenso más rápido en el Cerro Marmolejo, una escalada imposible en el Puntiagudo, imposible, por eso es una leyenda. Y él dice el tema del ego. ¿Cuándo sé yo? O sea, ¿qué me impulsa a ir a la montaña? ¿Qué te impulsa a ir a la montaña? ¿Un reto físico? Porque, mira, la montaña no te va a entregar nada si tú vas por un reto físico, no. Pero si vas por algo más, o sea, no sé, por un objetivo más trascendente, por así decirlo, encontrarte contigo mismo, como dicen, escálate a ti mismo, porque la montaña no cambia. Si tú vas aquí a la montaña no cambia, el que cambia eres tú. Uno tiene que volver con una mentalidad más elevada y no de ego. Yo en particular, cuando voy a la montaña, no voy con esa mentalidad, porque aquí va tu pregunta, ¿por qué no me detengo muchas veces y le digo en los videos otros videos que he hecho, oye, hasta aquí no ha llegado, porque las condiciones no están.
Y no por el posteo o por otras cosas, porque el ego te puede llevar a asumir riesgos innecesarios. Y el ego es algo vacío, no te va a llevar a nada más que un like. Y ni siquiera conozco a esa persona que pone el like, ¿sí? Pero alimenta tu ego. Pero si voy por algo que alguien, no sé, voy por el posteo, voy por algo egocéntrico, eso me puede llevar a tomar malas decisiones. Entonces, ¿dónde está el foco cuando uno hace montaña? ¿Cuál es tu foco? ¿Qué es lo que estás buscando? En mi visión particular, me encanta esto de poder cumplir sueños de otros y ver reflejado cuando las personas me escriben y me dicen, ¿puedo salir contigo? Quiero vivir la misma experiencia, quiero también vivir eso que tú viste, que tú transmitiste. Entonces, me encanta compartir eso y poder vivir esa experiencia con otro y cumplir ese sueño que esa persona tuvo, pero siempre con seguridad. Y han sido ya en 2 ocasiones donde ya he tenido que frenar lo que ya ha sido la vida, porque las condiciones en realidad no están, no se han dado. Pero esa es mi foco para decir, hay mucha caída de piedra o una persona se siente muy mal, no, ya bajemos, no podemos hacerlo. Me pasó en un guiado, la persona tenía dolor de cabeza, se lesionó la rodilla, solo caminando, la otra persona quedó, mira, sé que es la mejor decisión, no podemos seguir, tenemos que bajar con él. Y ha sido así, no guiado por el ego, no guiado por otras cosas, sino que por la seguridad de vivir una experiencia agradable dentro de la montaña. Entonces, bajo mi visión, yo no voy por el ego en ese sentido. Me gusta compartir las cosas porque es dar a conocer un lugar tan hermoso, debemos cuidarlo y es algo, bueno, es una creación de Dios, pues yo en ese sentido yo lo veo con una carga un poco más trascendente. De alguien que creó estas cosas maravillosas, ¿cierto? Que para mí es Jesucristo el modelo de identidad que yo sigo y que creó todas las cosas. Yo a ver, cuando salgo, ¿sabes qué? Yo veo el momento, ¿y por qué me levanto a las 3 de la mañana con este frío tremendo? Cuando amanece, te dices, oye, está una locura, vale la pena. El cambio de color, el cielo, todo lo que tú ves, dices, esta cuestión es espectacular, lo viviría 1000 veces. Entonces eso es lo que me motiva a mí a subir. Y cuando digo que no, es cuando ya la cosa se pone muy, muy, muy difícil, muy complicada y compromete la seguridad de otros. Así que ahí yo restringo un poquito el ascenso. Gracias. ¿Otra pregunta? ¿Todo quedó claro? No sé si volver atrás o algún punto precisar o lo dejamos claro. Según tu perspectiva, ¿cuál sería como un horario ideal para ya estar en la cumbre de la sierra y poder después hacer el Buena descenso? pregunta, sí. Finalmente, a ver, 10, 11 de la mañana. Después de eso se vuelve un poco más peligroso. Cae piedras y sobre todo el hielo. Tú puedes ver que... Es por eso, esto es importante. Tú puedes estirar un poco el horario de cumbre, pero ¿cuándo? Cuando conoces el nivel de isoterma cero. Si tú conoces el nivel de isoterma cero, conoces el nivel de congelación, la altura de congelación donde tú permanentemente vas a estar bajo cero. Te van a doler las manos, sí, pero un costo que hay que pagar por seguridad. Y ahí vas más abrigado, ¿no? Ahí tú tienes que planificar el equipo que vas a llevar arriba. Cuando hicimos el puntiagudo con David, llegamos a la cumbre y no había en todo ascenso ni un poco de viento, ni impresionante, nada. Pero llegamos a la cumbre y el viento era como de 35, 40 kilómetros por hora. A veces más. Y la humedad del guante, por la humedad de tener contacto con la nieve, el guante se volvió duro. Ahí tú tienes que tener otro. Te lo sacas y te pones el otro. Y el otro está movible, pero el guante automáticamente fueron como 5 segundos y el guante estaba tieso. Y ahí, congelación. Y ahí se pone complicado el tema. Y por eso que tú tienes que saber con qué ir. Y planificar esto y estudiar. Y para eso estamos acá, para hacer un ascenso más seguro. Para manejar mayor información y tener otros vectores que no había visto para manejar mayor información y armar mi estrategia de ascenso. Y realmente saber ir con alguien que ya tenga la experiencia, lo haya subido y lo haya hecho. Eso. Entonces, respecto a tu pregunta, ¿hasta qué hora puedo o es ideal subir? Si sabes que la isoterma cero se va a desplazar a las 12 del día, se va a estar caliente con temperatura positiva, a las 10 de la mañana. Porque el sol todavía no le da, porque está en posición oeste. Cuando el sol
ya pasan las 11, las 12, la camioneta se empieza a transformar y ya se vuelve complicadísimo. Así que idealmente 10, 11 de la mañana. Y si está la isoterma cero buena, puedes quedar hasta la 1, sin problema. Hay máximo 1, la idea es bajar no con el sol tan de frente. Entonces, no sé si respondo a tu Sí. pregunta. No sé si más. Dale. En cuanto a la preparación para poder subir, según los guiados que has tenido tú, ¿cuánto tiempo más o menos le tarda a una persona en estar preparada físicamente para poder hacer esto? Ya, ahí. Considerando que alguien nuevo, ¿cierto? Que recién está dando sus primeros pasos para subir el Sierra Viva. Yo parto con la siguiente pregunta. ¿Haces actividad física regularmente? O sea, ¿hace básquetbol, que es potencia, fuerza? ¿Lo hace regularmente o una vez al mes? Porque sí hago básquetbol, pero una vez al mes ya no hace regularmente. Entonces ya no estás preparado para hacer algo así. Porque necesitas un nivel aeróbico, de respiración intensa. Por eso yo parto por esas preguntas. ¿Haces deporte regularmente? Y si no haces, prepárate. O sea, regularmente haces básquetbol, fútbol, trota, corre, prepárate, pero durante un mes. Tienes un mes para que 3 veces a la semana te prepares. Entonces, ahí lo primero que yo hago, y fue la preparación que hice con un chico de acá de Los Ángeles precisamente, fue hacer el Antuco primero, y ahí lo probé. Y en Antuco anduvo perfecto. Subimos después la Sierra Viuda, pero las condiciones no estaban. Llegamos hasta la Candeleta, superamos la Rimaya, escalamos 6 metros, ¡boom! Y caía en las piedras. Ahí no pudimos seguir. Así que yo partiría por eso. Haces deporte regularmente y si no lo haces tienes que empezar a hacerlo. Y también hay que probar un cerro antes de. O sea, tienes que ir a hacer un Lonquimay, que es más amigable y tiene buena altura, o un Antuco, que está al lado. El Antuco es el cerro, es el volcán que hay que hacer por primera vez. Ese debería ser tu primer cerro. Y probarte ahí cómo anda. Generalmente, una persona que anda físicamente bien debería demorarse 8 horas, aproximadamente. Desde que abandona el auto, sube y baja, aproximadamente. Pero todo tiene que ver con tu condición física y hay que conocer a la persona físicamente para enfrentar este cerro. Recuerdo que también en esa misma oportunidad, la otra persona, si bien empezó a hacer ejercicio, no logró llegar a su peso ideal. Y físicamente no pudo soportar toda la progresión, el acercamiento, la aproximación a la cadaleta. Así que también depende de eso, tu condición física, qué tantas veces haces deporte. Porque para hacer esto tú tienes que tener una condición física mínima y una capacidad aeróbica mínima. No es llegar y hacer este salto. O sea, ese mes sería así como a todo reventar. Sí, así como sí. tiempos Correcto. mínimos. Exacto. Y hacer el Antuco que está aquí mismo, por fin, subir y bajar. Y esa sería tu prueba, ya estoy listo. Esta fue mi prueba de fuego para hacer el volcán. La Sierra Viva, perdón. La Sierra Viva. Sí. Eso. No sé si más preguntas, dudas, consultas. No, yo le agradezco el espacio, le agradezco la oportunidad de poder. ¿Sí? Mi consulta es, ¿cómo se enfrenta la Rimaya si es que no está este puente natural que se forma? Ya hay que escalarla así como piola y... La remalla más grande que he encontrado en las ocasiones que he ido ha sido de 3 metros, no es más que eso. Tienes que ingresar y escalarla. O sea, con tu piolet, en ese caso, cuando está muy abierta es porque las condiciones son muy secas. Y por lo tanto necesitas un par de piolets técnicos para que el ascenso sea más seguro. Pero hay que escalarla, hay que escalarla. Y eso lo tengo registrado, de hecho, en uno de los guiados que hice. Nos enfrentamos a esta rimalla, nos metimos adentro y ahí hace falta un par de piolets que te mantengan en la pared porque es vertical. Es un tramo vertical, no es con pendiente, entonces tienes que meterte y escalar esa pared. Sí. Por eso idealmente es ir siempre con alta nieve. O sea, mira, llegó un frente mal tiempo y dejó 2,5 metros de nieve. Eso seguro, tienes que esperar sí, un par de días para que esta se transforme, ¿cierto? Y se prende un poco. Porque después de la lluvia, la isoterma cero siempre baja, pero la nieve fresca es polvo. Entonces hay que esperar un poquito a que esta se compacte. Y ahí tú sabes que la rimalla no va a ser una dificultad, no va a ser
Va a ser de mucha dificultad, claro, para la redundancia. No sé si más preguntas. ¿Cuántos ascensos ya llevas al Cerro Vivo? No lo he contado, pero no sé, más de 5. Más de 5. Ya la ruta está Sí, y de es hecho innata. hay una vía directa, pero es peligrosísima, que es por el Valle de Trubuleo. Salto del Trubuleo, Ujú. y esa es la ruta directa. Esa la abrió Michael Millán en su momento, lo hizo en solitario. Y yo fui al día siguiente y me tardé 5 horas. Esa es la ruta más fácil que hay. Pero si llegas a bajar después de las 10, la caída de piedra es inminente. Porque tú pasas por debajo de esta cara. Y esta cara es piedra en descomposición. Y como está en dirección norte, los rayos del sol le dan directo y es muy, muy peligroso. Ese es el único inconveniente. Pero te da directo y reduce a la mitad del tiempo hacia la Sierra Viva. Pero lamentablemente está en una posición muy desfavorable y muy riesgosa. Es por eso que no lo hace la gente por ahí. Pero eso responde a la pregunta, ¿no? Por supuesto. No sé si hay más preguntas, dudas, consultas. ¿Cuál es el número máximo de personas con el que has subido al Sierra Viudo? 2 personas. ¿Y cuál es el número máximo en una cordada que recomendaría? Máximo para manejar y no hacer muy. Porque llevar más gente implica retrasar el ascenso. Y el tiempo es clave en la camioneta, que es el cruz de la vida. Yo recomiendo máximo 2 personas. Es más fácil, se pueden acomodar al tiempo y al ritmo que uno lleva. En mi parecer, en mi caso particular, la Sierra Viva máximo de 2 personas. Y en otro caso tendría que ser otra cordada sola de 3 personas, pero no uno solo liderando 5 o 6 personas. Ahí el tiempo se te dispara. Y ahí ya se vuelve mucho más peligroso y expones a caída de piedra. A que lleguen más tarde a la cumbre, a que estés mucho más rato en una reunión, reuniendo al 1, al 2, al 3 o al 4, y el tiempo se te fue. Y ahí se vuelve más peligroso y compromete la seguridad de la persona. Sí. ¿David es tu cordada habitual? Sí, David, sí, exacto. Una confianza suprema en él. Exacto. Sí, eso iba a preguntar, porque ¿qué características, por ejemplo, ves tú en David y David qué características ve en ti para confiar tanto en cordada? Porque igual he visto varios de tus videos, Sí. los vi en el Puntiagudo y fueron ustedes, eran 3 creo en esa cordada, y dejaron a alguien Sí, como correcto, sí. en comando de incidentes o algo así. Sí, correcto. En el campo base, con radio y todo el tema. Claro. Sí. Bueno, parte por el hecho de que lo conozco en terreno. La experiencia práctica en lo que he visto en David me da la seguridad a mí porque hemos practicado juntos, tenemos mucho terreno juntos, muchas horas juntos. Y eso me garantiza a mí que él maneja la ferretería, él maneja las herramientas, maneja las reuniones, maneja bien la cuerda. Y eso hace que nos complementemos súper bien. Eso es lo que veo en David y lo que me hace decir, no, este tipo sabe porque lo hemos repetido muchas veces. Entonces tiene que ver todo con la química que tú haces con tu cordada. Porque si te unes a otra persona tienes que conocerla. Cómo maneja su herramienta, cómo se desempeña en terreno. No es fácil entregar esa confianza, y ya la tengo por años con David. Y los años te dan la confianza en realidad, en el otro, el tiempo. Así que eso, David puede responder esa parte. David, pasa acá para que te... Sí, bueno, ¿qué ve don Pancho? ¿Qué ve don Pancho? Primero que le encanta lo que hace, que le apasiona lo que hace. Y me siento parte también de esa pasión, de ese gusto por los cerros, por las montañas. Lo otro también, que veo que tiene alta resistencia. De hecho, cuando nos conocimos, fue en el volcán Tolhuaca, hace años. Y ahí me di cuenta, yo en ese tiempo no tenía tanta experiencia, y ahí me di cuenta, no, Pancho zumbado para arriba, dándole, haciendo huella, porque el nivel de nieve ahora tenía 1 metro, pero estaba muy blanda, y teníamos que irnos turnando para hacer huella, y ahí me di cuenta que Pancho no, tenía huella. Y andábamos con Michel Millán igual, y él también, y el único más en ese tiempo, más bajo en cuanto a resistencia física era yo. Así que después, con el tiempo, me empecé a preparar y todo. Pero más que nada, veo en Pancho lo que es el gusto por lo que hace.
la pasión que le pone y que le pone bueno. Sí, No, pero, ahí te saqué del foco, sí. ya, no, bien, Pancho. Siempre, aparte que sabe harto, igual, pues sabe mucho. Sabe mucho y antes de salir a cualquier cerro, lo planifica, estudia el cerro. Hemos aprendido, ¿cómo se dice? Crecido juntos en ese sentido. Yo en un principio, claro, como todos, cuando todos empezamos no sabemos ciertas cosas, que después uno se va dando cuenta y, wow, yo salí así nomás, sin saber esto, el tema del clima, que es algo muy importante. ¿Cuánto va a estar la isoterma, las ráfagas de viento, todo ese tipo de cosas, la humedad en el aire? Muchas cosas que se deben considerar del clima también. Entonces, como digo, el tiempo que hemos pasado juntos no ha sido en vano, me refiero. No hemos ido salir por salir, sino que ha sido un aprendizaje constante con Pancho. Y por lo mismo, no, yo igual confío 100% en él. Vale, Eso, David, eso. gracias. Yo quisiera preguntar, ¿sí? Toma. Tiene que quedar de calidad para la posteridad. Bueno, primero que todo agradecer por la instancia, por compartir los conocimientos. En el club igual se da harto que les gusta compartir y son felices compartiendo experiencia para que todos podamos mejorar. Segundo, también quería mencionar que yo también cuando vi el Sierra Bayuda por primera vez, como wow, así necesito aprender más de él, quiero subirlo, me gustaría. Obviamente también sabiendo que se ve difícil. Ya, y quería preguntar, hicieron mención a que en una salida tenían una persona como por seguridad. Eso, había una persona abajo que lo acompañó y lo esperó abajo. Sí, correcto. ¿Sí? Eso fue producto de que yo le sufrí un accidente en el Puntiagudo. Eso fue, mira, y aquí es donde reflexionamos con la pregunta que tú hiciste. ¿Cuándo decimos basta? Ese fue mi peor accidente en montaña. Yo me caí 14 metros de... Sí, esa pared debe haber tenido unos 8 o 10 metros verticales. Yo no sé cómo, no pasó nada. Pero en ese momento tomamos muchas malas decisiones. Uno, viajamos 700 kilómetros desde acá hacia allá. Y éramos 5. Y en esa ocasión fue por así decirlo, mira, fue el ímpetu en realidad. Las ganas de estar ahí, de no haber desperdiciado el viaje y haber invertido un montón de plata para poder llegar allá. Y haber hecho una logística tan larga que el clima del sur es impredecible. Hay que ir por lo menos con 5 días de buen tiempo a decir, ahora sí es seguro. Y en esa ocasión nos metimos por una vía que no era la ruta tradicional. Nos metimos por una placa de hielo, de aproximadamente 6 metros, y nos colocamos una carniza. Y ahí sufro esa caída. De esa experiencia, sufrí una lesión en la rodilla, bien importante, me duró 3 días estando cojeando. Que no sé cómo caí, si en realidad había mucha nieve, la nieve estaba fresca. Y absorbió toda la energía del impacto. Ahora lo entiendo. Por eso es que cuando caí como en un algodón, pero era vertical. Y ahí caigo justo en la parte del glaciar. Entonces, pisándome encima, me encuentro con la grieta. Y bueno, ese ha sido mi primer accidente. Y ahí entonces dije, este cerro no lo puedo hacer si no tomo una medida de seguridad en caso de rescate. Mira, si tú ves la historia del Puntiagudo, han fallecido argentinos, un francés la última vez, y otra leyenda, pero que es uno de los mejores también, alpinistas de acá del país. Entonces es un cerro peligroso que requiere de mucha planificación. Me tomó 6 años hacer esa cuestión. O sea, mucho tiempo previo de entrenamiento, de cascada, de todo lo que tenía que hacer. Y ahí dije, una persona tiene que estar abajo cuando los desafíos son así. Y es por eso que tomé esa decisión en ese momento, de llevar a Israel y que esté abajo, para ese tipo de desafíos. Bueno, para este tipo de cerro también es una buena estrategia y suma la seguridad también. Claro. Tener radios de comunicación, ¿cierto? La red de comunicación, cosa que también en el caso de se alarme y tomen acciones al respecto de una forma más eficiente y de una forma más rápida también. Pero por eso, no sé si se responde a tu pregunta. Sí.
O sea, en casos puntuales Yo lo tienen hago, esa... sí, Ay, en ok. casos puntuales lo hago así. Sí, para ese caso. Ya. O sea, pero no es algo que siempre lo hago de esa manera, Ok. sino que es puntual. Exacto. ¿Puedo acotar algo? Sí. El fin de semana, no ayer andaba en Tuco. El anterior fui al cierre, fui en solitario. Pero cada vez que voy, paso por el retén de carabineros. Mm. Dejo constancia. Pasa para acá. Dejo constancia. Es un buen punto. Es un buen punto. Claro, y como dejo constancia, les digo que voy a demorarme tanto, voy a salir en tal momento, voy a estar saliendo, voy a pasar de vuelta a avisar de que ya vengo saliendo. Siempre hago eso cada vez que y a donde vaya. Pero lo otro importante que yo les dejo dicho a Carabineros, que voy a llevar una radio y en tal canal voy a estar. Ah, Eso es importante. Siempre voy con mi radio y la pongo en un canal, qué sé yo, y se lo dejo dicho a ellos. Entonces, caso, cualquier cosa que nos salga, me van a tener que llamar. Pero eso. bien. Sí, es un buen punto, David. Es un buen punto y es una práctica y un hábito que hay que tener como club andino, como ustedes. Ujú. Dejar ese informe. No sé si Sí, súper. súper. hay otra pregunta al respecto. ¿Sí? Mencionaste, en una parte de la charla mencionaste de escalar en hielo. ¿Ustedes se prepararon antes o no es necesario que yo No. tenga conocimiento y práctica? No es necesario, porque se puede. De hecho, el hielo es un tramo muy pequeño que se hace. Si se toma invernal, ese tramo tiene 3 metros, no más que eso. Ah. Y no va a requerir más que un gateo con piolet, puede ser el mismo piolet de marcha, y crampones para superarlo. Y en la parte final también, cuando uno sale de la camioneta, suele haber también hielo, pero eso ya es terreno duro, o sea, está horizontal, ya saliendo Ah, de la perfecto. camioneta y en esa zona, a pesar de que tienes costras de hielo, que pueden ser muy resbaladizas, ya tiene sujeción en la pared sur, y aparte ya estamos parados, o sea, le podemos parar bien los crampones. Pero es un tramo muy corto, pequeño, que en condiciones invernales se puede encontrar un poquito más largo, pero no es más que un gateo, no es más que eso. Así que no es algo que necesite yo practicar escalada en hielo antes de hacer este desarrollo, no es necesario, pero sí manejar las herramientas de alpinismo clásico, el buen uso de los crampones, ¿cierto? Y del pie. Eso es súper importante, o sea, haber hecho por lo menos, haber practicado en el volcán Antuco, en una pendiente que tenga el volcán Antuco, bien buena, una progresión gateando, usando bien los crampones, ¿cierto? Las puntas frontales y el regatón del pie. No es más que eso. Y eso conecta con la pregunta que tú hiciste, porque primero debo probarme en las herramientas, ¿cierto? Y después hacer este desarrollo. Sí, que no sea el primero, sino que ya tengo el Antuco al lado, se va a ser mi campo de entrenamiento, y después aventurarme al Sierra de Hielo. Gracias. ¿Algo más? Ya quizás sacándote un poquito de esta presentación, disculpa, pero ¿cuál es tu próximo destino? ¿Cuál es tu próximo preparándome? Sí. Justamente, ¿Chile? justamente o- como nos juntamos delante, veníamos conversando sobre Es que eso es algo igual muy importante porque igual va de la mano de la motivación, del entrenamiento, de cuánto, muchas cosas. El principal foco es acá, en Chile. Hay mucho, como te menciono, por descubrir. Chile es un país privilegiado en montañas de norte a sur. De distintas cotas del volcán más grande del mundo está aquí. Y la pared de Sudamérica, como mencionaba en el inicio, está aquí. Y aquí es donde tenemos que difundir, para mí parecer, de forma subjetiva, conocer los rincones montañosos de las regiones que pueda conocer. En este caso, mi próximo objetivo se llama Volcán Quinquilín o Colmillo del Diablo. Es un cerro maravilloso en la región de la Araucanía, por el paso internacional Mamut-Mara. Y es de alpinismo técnico, porque son 120, 100 metros de escalada vertical y son bien bonitos. Sí, es una aguja impresionante. Y si tiene muy pocos registros, un par de videos de ese cerro. Así que le voy a difundir la montaña de nuestro. Sí, ese. Excelente. Bueno. Eso, es un volcán pequeño, pero se hace invernal,
pero ofrece una experiencia espectacular para los que buscan hielo. Así que ese sería el próximo objetivo del punto de David. Con la misma acordada. Con la misma acordada, sí. Ya, bien, bacán. Sí, sí. Bueno, eso. Sí. Tengo una consulta. Hablaste de entrenar en el volcán Antuco, pero ¿por qué cara recomiendas? ¿Por los andariveles o por los barros? Buena pregunta. Sí, mira, yo lo que hice en el primer, porque por los barros mucho más peligroso. De hecho, ahí. Porque yo he hecho el volcán Antuco por las dos caras, por las dos. Bueno, Sí. es que en esa orientación se encuentra la masa glacial del volcán Antuco. Y es por eso que ahí pueden encontrar placas de hielo y es un poco más peligroso. Yo me iría por los andaniveles. Ya. Para mí sería esa la ruta más segura, tanto para subir como para descender también. Sí, eso. Por esa razón yo me iría por eso, más que dar el rodeo por el otro lado. Bueno, si ya lo quiero subir otra vez y colocarle un poco más de dificultad, yo lo haría por ahí, por la otra cara. Por los barros. Sí, por los barros. Por los barros. Por los barros, sí. Eso. Gracias. Cecilia. Yo, una consulta a David, si nos pudieras contar tu experiencia en la sierra. Mi experiencia en el Sierra. He ido al Sierra como... El rato, parece un rato. He ido al Sierra como 7, 8 veces, de las cuales, a ver, primeramente digo, me encanta ese cerro, porque tiene de todo. Ahí, ese cerro, uno aplica todo lo que uno sabe en cuanto a montaña, ya sea técnicas invernales, ya sea como transitar en hielo, rappel, lo que sea. Todo se aplica ahí. Para hacer reuniones, todo se tiene que usar, todo tu conocimiento se tiene que usar, por eso me encanta ese cerro. Y hay muchos lugares que yo desconozco, por eso voy siempre a explorar, modo exploración, a veces voy solitario. Y mi experiencia es de que es un cerro maravilloso, es un cerro que hay que conocer. Cuando uno va entrando, cruzando el Escorial, se ve arriba el abanico, el glaciar Abanico, y siempre he querido ir, pero no me atrevo a ir solo, de verdad. A pesar de mis salidas que salgo y todo, hacia el Sierra, todavía no me atrevo a meterme al abanico arriba solo, porque de lejos se ve que tiene bien agrietado, se le ven trozos de hielo tremendos, unos seracs que me gustaría ir a conocer más de cerca. No se ha dado la oportunidad todavía con Pancho, pero en algún momento vamos a ir a conocer el abanico y a caminar sobre ese glaciar arriba, que está sobre el anfiteatro, hacia arriba, por ese sector está. A veces cuando he ido, llego a las cascadas que están congeladas y las voy como a sacar fotos, a mirar. Le quise hacer un intento por la paleta, por la cara detrás del Sierra, pero llegué solamente a donde se comienza la escalada de la paleta, que es una escalada como de 500 metros, ¿será? En vertical, no la canaleta. Porque antiguamente, o sea, una salida antes había ido a la paleta y habíamos llegado hasta 100 metros nomás de la cumbre, escalando. Quisimos bajar esa vez porque ya el clima se puso mal, había mucho desprendimiento, nos demoramos mucho. Así que después fui solo. Y cuando fui solo el clima no me dio chance, escalé de noche, llegué al inicio de la escalada y nuevamente el clima se me tapó todo, no veía nada, como a 20, 30 metros ya no se veía nada, tuve que bajar. Y con respecto a mi experiencia, yo creo que he aprendido harto cosas de terreno yendo al Sierra. Hartas cosas cómo atravesar ciertos lugares, cómo pasar por los filos. No, me encanta ese cerro, me encanta, como digo, y voy a seguir yendo mientras pueda. Eso. Sí, el Sierra es bacán. Y aunque yo no le logre cumbre cada vez que vaya, por ejemplo, voy por el aprendizaje más que nada. ¿Sabes? Eso sería como mi acotación en cuanto al Sierra. Yo digo que si tienen la oportunidad, tienen que ir nomás. Y si no se logra cumbre, da lo mismo. Si Exacto. hay que ir y aprender. Es la experiencia. Y a vivir. Sí. Buena, David. Sí, eso es la experiencia, sí. Para adquirir conocimiento tenemos que ir a terreno. Y ustedes lo tienen al frente, a un par de horas. Nosotros tenemos que recorrer un poquito más. Ah, no, tú no. Yo sí.
Pero bueno, tenemos un lugar privilegiado en nuestro país y sobre todo ustedes que lo tienen súper cerca. Así que eso, la invitación es ahora atreverse, ya no mirarlo de lejos y los que quieran asumir, porque esto es como un llamado, por así decirlo, porque la montaña te llama y tú lo tienes que sentir. No es algo que porque los demás lo hacen, porque yo lo siento así y la montaña me llama. De hecho, cuando yo inicié, y dije, yo no quiero verla, yo quiero estar ahí arriba. Entonces es algo personal y que nace de ti. Es una motivación, algo que te mueve. Y cuando ya no esté esa motivación, ya no voy a seguir yendo. Pero por ahora todavía está ese fuego de seguir conociendo lugares, de seguir escalando, de seguir recorriendo la cordillera de los Andes chilenos. Así que eso, la invitación es que se atrevan, los que sientan ese llamado. Y eso, se pueden aventurarse a la sierra. Eso quería compartirles hoy. Muchas gracias.